Bueno, el caso de la negociación que vamos a presentar es entre el presidente Donald Trump y la multinacional 3M en un caso referido a la exportación de respiradores N95. ¿Cuáles son los antecedentes de esta negociación? Como fácticos tenemos la pandemia mundial que inició en el año 2019 a finales y que en la actualidad continúa vigente, y el conflicto global originado por la crisis de salud. En cuanto a la ubicación geográfica, tenemos a Norteamérica, Suramérica, Europa, Asia, África y Oceanía. Los antecedentes históricos: la humanidad pues ha pasado por muchas pandemias a nivel mundial, ha tenido muchos brotes de pandemias y se han originado en diferentes continentes, ha cobrado la vida de muchas personas. Acá tenemos una línea de tiempo antes del siglo XX y después del siglo XX. Como representativas, antes del siglo XX tenemos la gripe española, y en el siglo XX ya tenemos la gripe aviar, el H1N1, el Zika y actualmente el COVID-19. En cuanto a los antecedentes sociopolíticos, esta situación abarca países tanto desarrollados como países en vías de desarrollo y las políticas de gobierno emitidas por Estados Unidos. En cuanto a los asuntos, tenemos dos asuntos que son la globalización y el libre mercado. Básicamente en este tema de globalización es el tema que nos atañe para nuestra negociación, que es la exportación de respiradores N95 que ha realizado el gigante 3M a sus clientes ubicados en Latinoamérica y Canadá. En cuanto a la crisis global ocasionada por la pandemia COVID-19, dejó al descubierto la falta de insumos médicos. La pandemia, que se originó en el 2019 en la ciudad china de Wuhan, se ha ido extendiendo por todo el continente, por todos los continentes. Mostró al mundo que no se estaba preparado para la pandemia. ¿En qué se vio reflejado eso? En la falta de insumos y equipos médicos para la atención de las personas que se han visto afectadas con esta pandemia. Estados Unidos solo tiene unas reservas entre el 1 y el 15% de la demanda total de estos insumos. Como vemos, es muy baja. Bueno, ¿cuáles son las partes? Las partes de esta negociación pues son dos, que son el presidente de Estados Unidos y la compañía 3M, que es una multinacional de Estados Unidos que se dedica a la manufactura, hace implementos, los comercializa, y dentro de esos pues hace equipamiento industrial, donde están los respiradores N95. Hace presencia en más de 100 países y tiene en la actualidad 88.000 empleados. Bueno, las posiciones de las partes. Entonces, ¿cuál es la posición del presidente Donald Trump? Es una posición dura, hostil, egoísta. El presidente Donald Trump no tiene capacidad de escucha. Sus argumentos son bastante impositivos, su postura es inflexible, expone sus puntos de vista, pero no permite que 3M pueda solicitar una negociación. Sin embargo, Trump aceptó una solución. El señor Trump, el pasado 4 de abril, en una conferencia de prensa, manifestó lo siguiente: nosotros necesitamos las mascarillas, no queremos que otras personas las consigan. También, si la gente no nos da lo que necesitamos para nuestro pueblo, vamos a ser muy duros. Tanto así que en su momento el señor Donald Trump le manifestó a 3M que si no le daba toda su producción en respiradores N95, él iba a ser muy duro con la empresa, con 3M, y iba a endurecer sus políticas de gobierno en contra de 3M. ¿Cuál es la posición de 3M? Presenta un estilo de solución conjunta de problemas. 3M tiene una capacidad de escucha diferente, o sea, esa sí es abierta, no como la de Donald Trump. Argumenta su postura, es inteligente, es estratégico, ya que expone sus puntos de vista y sustentos con argumentación.
3M también respeta los derechos humanos y sabe que si los irrespeta, pues va a tener unas implicaciones humanitarias. También 3M tiene una actitud estratégica, porque pues él piensa en que puedan tomar algunas represalias en contra de su organización. Bueno, los objetivos. El resultado de la negociación para este caso, se llegó a un acuerdo entre las dos partes. Sin embargo, no podemos decir que fue del todo una negociación exitosa, ya que se observa la falta de confianza por una de las partes que estaba en la negociación. Bueno, los objetivos de esta negociación, pues se llegó a un acuerdo en el cual el presidente de Estados Unidos permitió que 3M continuara exportando sus mascarillas N95 a Canadá y a Estados Unidos a sus clientes, pero a cambio 3M se comprometió a importar de respiradores de otras fábricas de 3M en otros continentes. ¿Para qué? Para suministrárselos al gobierno de Estados Unidos. Los intereses de Trump como presidente de Estados Unidos, ¿cuáles eran? Proveer los insumos y equipamiento médico y de salud requeridos por el personal médico para poder prestar el servicio adecuado en la atención de la pandemia, para este caso respiradores N95. ¿Qué pasó ahí? Se logró parte de ese objetivo, porque se consiguió que 3M le suministrara las mascarillas N95 al personal médico de Estados Unidos. ¿Sí? La otra parte, la otra es el autoabastecimiento de respiradores N95. ¿Qué pasó en ese objetivo? En cuanto al abastecimiento de respiradores, no se logró. ¿Por qué? Porque la pandemia el virus fue tan grande que sobrepasó toda la capacidad de producción de todos estos elementos en el mundo. Y finalmente, mantener su reputación como potencia mundial. Acá sí lo logró mantener su objetivo, como demostrando que tiene su poderío económico y político, aunque lo hizo de una manera agresiva. Los resultados obtenidos por 3M, ellos tenían como intereses mantener la reputación organizacional, lo cual lograron mantener. Como segundo interés era cumplir con el compromiso que tenían de venta y de acuerdos comerciales con esos clientes ubicados en los países de América Latina y Canadá, y también pudieron seguir exportando esos respiradores N95. Y como tercer interés, tenían mantener la relación diplomática con el presidente de Estados Unidos y la Casa Blanca, lo cual lograron continuar haciendo. ¿Cuáles son las opciones creativas que las partes consideran para la solución? En el caso del presidente de los Estados Unidos, el no ser envidioso, de acuerdo a lo que nos decía en el libro Evolución de la Cooperación de Axel Robert, la envidia trae autodestrucción. Para este caso, entonces por eso no se debe ser envidioso. Como segundo caso, como segunda opción, el ser decente crea un ambiente propicio para obtener mejores resultados en una negociación. Eso también de acuerdo a la evolución de la cooperación. Y reconocer los intereses del otro, en este caso que Donald Trump reconozca los intereses de 3M para poder buscar una solución en conjunto de esos intereses del otro y poder obtener el sí, de acuerdo a lo que decía William Uhl. Y también como opción creativa para las dos partes, tanto para el presidente de Estados Unidos como para la compañía, la opción es considerar los intereses, tener en cuenta los intereses más que las posiciones, poder dialogar, expresar, comunicar esos intereses entre las dos partes para poder llegar a un acuerdo, de acuerdo a lo que nos decía William Ury. Y se pueden obtener mejores resultados con una cooperación mutua.
según lo que nos decía Axel Robert. ¿Cuáles son los criterios objetivos de legitimidad o de justicia que las partes utilizan para llegar a una solución? En el caso del presidente de Estados Unidos, él acude a una ley antigua que era la ley de producción de defensa, que era una ley que se expidió en la Guerra Fría, en la Primera Guerra Mundial, ley que fue desarrollada luego en 1950, cuando se produjo la Guerra de Corea, y en este momento se activa esa ley con la cual se protege la producción de las fábricas nacionales para que sea vendida dentro del país y no salga al extranjero. Y como segundo criterio, usado por Trump, es salvaguardar la vida de su pueblo como Estado, siguiendo los principios rectores en el cual dice que debe proteger las vidas de los ciudadanos de su país. ¿Cuáles son los criterios objetivos de legitimidad o de justicia que las partes utilizan para llegar a una solución para el caso de 3M? Ellos, en primer lugar, acuden a la Declaración Universal de Derechos Humanos para salvaguardar las vidas, acudiendo también a los principios rectores, ya que son empresa multinacional, para respetar los derechos de las personas. También, como segundo criterio, se soporta en un tratado de libre comercio y unos acuerdos pactados anteriormente con sus clientes para la exportación de estos elementos. Y estos criterios que se usan son para poder llegar a no rechazar un acuerdo, para poder hacer un acuerdo lo mejor posible, ya que 3M se está enfrentando con alguien que es mucho más poderoso, de acuerdo a lo que nos decía William Ury también. Las alternativas. Para este caso, para el caso se llegó a un acuerdo, pero en el caso hipotético de que no se hubiese llegado, entonces el presidente de Estados Unidos podría tener la alternativa de utilizar sistemas para controlar percepciones antes de emitir juicios, como lo dice el libro de una negociación racional en un mundo irracional de Weiserman. Y también controlar las emociones saliendo al balcón, pensando varias veces, tomar técnicas como contar hasta 10 y neutralizar, de acuerdo a lo que nos decía el autor William Ury. Y 3M también podría tomar la alternativa de buscar acompañamiento de las Naciones Unidas, que pues digamos fue creada pues para velar por mantener la paz después de la Segunda Guerra Mundial y para velar por que se mantengan los derechos humanos, el derecho internacional en asuntos humanitarios. Entonces aquí acudiría a las técnicas de balcón de William Ury, busque un socio. El acuerdo al que llegaron es que la compañía 3M realmente le importe respiradores en los otros países de los demás continentes, los traiga y se los entregue al gobierno y para que puedan surtir toda la protección del personal médico del país, mientras que no le prohíban y él pueda seguir exportando su producción estadounidense, parte de su producción según los convenios a los países ubicados en América Latina y a Canadá. Y la situación actual se mantiene igual porque esta situación ocurrió dentro del mes de abril y es lo que está pasando en este momento. Y lo que podemos ver en esta situación es que a pesar de que estemos todos pasando por una crisis mundial como la pandemia COVID-19 que nos está afectando nuestras vidas y la forma en que se mueve el mundo, realmente tenemos que seguir pensando que podemos llegar a un acuerdo. Gracias.